¿Sabías que para vender tu inmueble hay que tomar en cuenta requisitos, tanto del aspecto legal como del aspecto tributario? No basta que la casa que te interese comprar sea la más bonita, la que esté mejor ubicada, sino que tienes que ver que todos los documentos estén en regla si no quieres tener problemas. Y justamente para hablar sobre esos temas muy importantes, hoy día me acompaña el doctor Josué Castillo, abogado inmobiliario, que nos va a dar esas pautas legales que toda persona debe considerar al momento de vender su inmueble. Y también para la persona que desee comprar su inmueble también, ¿qué debe tomar en cuenta? Efectivamente, comprar o vender un inmueble en realidad son dos caras de una moneda y tenemos que verlo como una operación, la compraventa. Pero nada de lo que se pueda decir respecto a los aspectos legales estaría completo si no tuviésemos aquí al especialista en aspectos tributarios, al contador Johnny Mendívil, con mucha experiencia en el sector inmobiliario. Será un gusto compartir con él esta noche. Toda persona que llega un momento en su vida y que requiere hacer la mayor inversión es la de comprar un inmueble. Entonces tiene que tener mucho cuidado que lo que está pensando en comprar realmente esté en condiciones de comprar. O si lo queremos ver del otro lado, si ya tenemos una propiedad y queremos venderla, lo que vamos a buscar siempre es que sea una venta sin problemas, que sea una venta al mejor precio, etcétera. Entonces, como se quiera ver, ya dijimos, tanto de un lado como del otro, ¿qué tenemos que ver? Tres fuentes de información. Vamos a mirar hacia tres horizontes, digamos, ¿no? Los registros públicos, la municipalidad y los documentos de identidad. En los registros públicos vamos a tener que revisar una partida registral a través de una copia literal. Cada inmueble tiene una partida, que es la historia del inmueble. Y el documento que se solicita se llama así, copia literal, o puede ser un CRI, Certificado Registral Inmobiliario, que trae un pequeño resumen también, que es muy útil. Ahí vamos a conocer toda la historia del inmueble, quién fueron los anteriores propietarios, si tiene hipoteca, si tiene o ha tenido, si se han levantado, o tiene algún embargo, o algún litigio, ahí va a estar. Entonces, la historia del inmueble. Por otro lado, en la municipalidad tenemos que tener a la vista la información que viene en los formatos PU y HR, que son los que forman parte del autoavalúo municipal, ¿verdad? Ahí vamos a ver características del inmueble, antigüedad, tiene que coincidir también, ¿no? La descripción del inmueble con la partida registral, los titulares del inmueble, que para la municipalidad se llaman contribuyentes, ahora nuestro especialista tributario nos va a decir por qué, ¿no? Y tenemos también los documentos de identidad. Si es una persona natural, si es peruano, DNI, extranjero, carnet de extranjería o pasaporte. Y si es una empresa, ¿no? La inscripción en el registro de personas jurídicas, la vigencia de poder del representante legal, o también puede ser un apoderado, ¿no? Persona natural que otorga poder a otra persona. No es una carta, poder, es un poder por escritura pública que tiene que estar inscrito en el registro de mandatos y poderes, del cual también tendríamos que obtener la copia, también se puede pedir copia literal o vigencia de poder, y hay que ver que efectivamente tenga la facultad de vender, porque a veces hay poderes que dicen poder amplio, general, y se olvidaron de poner la palabrita vender inmueble, y no se puede, tiene que ser, es el principio de literalidad el que rige en los poderes. No, y también hay que tomar en cuenta que a partir del año 2022, el notario va a exigir la constancia de no deudo de la municipalidad. O sea, una persona cuando decida vender su inmueble es exigible ante el notario de que tenga que presentar esa constancia de no adeudo del impuesto predial, de los arbitrios, de todo el tiempo en que fue contribuyente. Si fue contribuyente 3, 4, 5 años, tiene que ser la constancia de no adeudo de todos esos años, no del año en que se produce la transferencia, sino de todos aquellos años en que fue contribuyente. Si haya habido una deuda de hace 2 años o 3 años, tiene que cumplirlas, tiene que pagarlas para presentar esa constancia de no adeudo, porque ojo que desde este año 2022 ya los notarios van a están exigiendo actualmente ese requisito adicional. Claro, hasta el año pasado era simplemente tener el recibo de pago de todo el año del año en curso, ¿no? Del año que se firma la minuta. Pero ahora sí ya estamos enterándonos que es todos los años previos también, ¿no? Todos los años previos, es verdad, sí. Bueno, hay que ponernos, vamos, en una cuestión, vamos a hacer una línea de tiempo, ¿no? Vamos a hablar de un antes, un durante y un después de la compraventa, ¿no? De la operación de compraventa. La compraventa, concretamente, tiene dos grandes momentos, que son la firma de la minuta y la firma de la escritura pública, ¿ok?
La minuta es un documento privado, que por más que esté también sellado y autorizado por un abogado, no deja de ser un documento privado, dirigido al notario, ¿no? Las minutas comienzan diciendo, señor notario, sírvase elevar a escritura pública. Claro, elevar de categoría jurídica el contrato. O sea, ya en la minuta es el contrato de compraventa, que se eleva a la categoría de documento público cuando se formaliza en la notaría la escritura pública, ¿no? Entonces, esos dos momentos también se reflejan en los pagos, ¿no? Se suele, no es que sea obligatorio así, pero es lo usual. Se suele pagar un adelanto, un 20, 30, 10% al momento de la minuta, y el saldo se cancela al momento de la escritura, generalmente también financiado por un banco, ¿no? Pero eso es otra historia. Bueno, entonces, esos dos momentos podríamos decir que es el interín, ¿no? de la operación. Entonces, ¿qué pasa antes, qué pasa durante y qué pasa después desde el punto de vista tributario y desde el punto de vista legal? Por ejemplo, desde el punto de vista legal, es que hay que ver lo que ya dijimos, ¿no? Que todos los documentos estén en regla, la copia literal, el HR y el PU del autoavalúo, los DNI, que todo coincida, que no haya inconvenientes, que no haya discrepancias, que no haya problemas. ¿Qué tendríamos que pensar desde el punto de vista tributario antes de firmar una minuta? Bien, ahora, cuando una persona natural desea vender su inmueble, hay una obligación de pagar impuesto a la renta. Ahora, acá quiero ser un poquito más pausado en poder explicar esta situación. Yo soy el vendedor de ese inmueble. ¿Me correspondería pagar impuesto a la renta por la venta de mi inmueble? Hay que tomar en cuenta lo siguiente. Si la propiedad fue adquirida antes del 1 de enero del 2004, el inmueble fue adquirido antes de esa fecha, la venta de ese inmueble no le correspondería pagar impuesto a la renta. Ahora, si la adquisición de ese inmueble fue a partir del 1 de enero del 2004, sí le corresponde pagar impuesto a la renta. Ahora, acá hay otro tema que también habría que considerar, porque si la propiedad fue adquirida a partir del 1 de enero de 2004, pero la propiedad que se está vendiendo es la casa habitación, la venta de la casa habitación no corresponde pagar impuesto a la renta. Si hay que pagar impuesto a la renta, también hay que tomar en cuenta la adquisición. Porque cuando la adquisición es a título oneroso, por ejemplo, yo compré el inmueble y me costó 100.000, entonces hay una fórmula de cómo poder determinar el cálculo del impuesto. Pero también se podría dar el escenario de que yo no compré el inmueble, lo recibí por una donación o una sucesión intestada. Dependiendo de la fecha en que fue adquirido esta propiedad a título gratuito, se denomina, también el cálculo del impuesto también es de forma distinta. Y eso es exigible ante los notarios. Hay varias cosas ahí que a todo el mundo, me imagino, los que nos están escuchando, le va a generar una serie de inquietudes, ¿no? Yo mismo te escucho y ya te quiero preguntar, pero ¿qué cosa es casa habitación? ¿Donde yo vivo o es que es una casa destinada a vivienda? Yo sé que el concepto es largo, pero el video de hoy no es tan largo, quizás haya oportunidad de hacer una, no sé, pues un evento, una conferencia, algo donde podamos ser un poquito más explícitos, pero realmente interesante escuchar a Ioni. A ver, no te interrumpo más, sigue. Entonces No, tenemos... justamente sobre el tema de la casa habitación existe mucha confusión, ¿no? Casa habitación es el lugar donde vivo. Bueno, todo esto tengo que dar la base legal de todas maneras porque a veces sucede mucha confusión al momento de determinar qué propiedad califica como casa habitación. Artículo 1A del reglamento de la ley del impuesto a la renta. Solamente voy a mencionar lo más puntual. Casa habitación, inmueble de propiedad del vendedor, por lo menos 2 años, y que no está destinado exclusivamente a comercio, industria, oficina, almacén, cochera o similares, y que sea la única casa habitación. La venta de la casa habitación no paga impuesto a la renta, pero hay que ser muy observadores sobre los requisitos que se tienen que cumplir para determinar casa habitación. Claro que este tema da para un poquito para más, pero al menos quiero hacer, digamos, el resumen de cuáles son los temas y bueno, los comentarios por ahí que se deducen, por ahí se pueden ir resolviendo. Y me imagino que quienes nos están escuchando también querrán saber un poco más de lo que dije al inicio, ¿no? ¿Cómo sabemos que viendo la copia literal todo está en orden, ¿no? Hay que explicar un poquito más, ¿no? Qué cosas son cargas y gravámenes, qué cosas son cancelaciones, qué cosas son títulos de dominio,
Y todo esto yo creo que amerita, ¿no? O vamos a hacer otro video más largo, no sé, o haremos un evento. Me está dando ganas de hacer algo así más. De repente con preguntas, ¿no? Del público. Donde ¿te imaginas que nos puedan escribir y preguntar? Sería buenísimo, algo así. Bueno, sigamos en la línea de tiempo. A ver, ¿dónde nos quedamos? Estábamos en que antes hay que, exactamente, ya hemos visto todo lo que hay que ver. Vamos a suponer que ya todo está en orden, ya comprador y vendedor se pusieron de acuerdo en el precio, ya saben cuáles son sus obligaciones y responsabilidades, se firma la minuta ingresa a la notaría, le ponen un sello que dice Cardex, número tal, y qué sé yo. ¿Y qué nos dice la notaría? Bueno, señores, la escritura se va a firmar en tantos días, según lo que se haya acordado, en fin, y ahora cada uno tiene que ir a hacer sus pagos, ¿no? Ahí viene la parte tributaria también. ¿Qué sucede ahí entre la minuta y la escritura? Justamente lo que acaba de mencionar, ¿no? El cumplimiento del pago del impuesto en función si le corresponde o no le corresponde pagar impuesto. Si no le corresponde pagar el impuesto, ya que la adquisición fue antes del 1 de enero del 2004, se firma una declaración jurada. Si la propiedad que se está vendiendo es la casa habitación, también correspondería firmar una declaración jurada. Eso va a suceder en notaría. Si corresponde pagar el impuesto a la renta, el notario va a exigir el voucher, el pago del impuesto, porque ese pago del impuesto o la declaración jurada que no correspondería pagar impuesto a la renta, ya sea que es por casa habitación o fue adquirida en 2004, o de repente la propiedad está siendo vendida como renta de tercera categoría, va a ser suscrita o digamos va a ir dentro de la ficha registral. Esa es la exigencia que va a hacer el notario para formalizar esta transacción. Esa es la obligación del vendedor. Y el comprador. Ajá, también me estaba pasando esa, ¿no? En el caso del comprador, le correspondería pagar el impuesto de alcabala. El impuesto de alcabala es un impuesto que lo paga, como acabo de mencionar, el comprador y es cualquier tipo de transferencias a título oneroso o gratuito. Eh, Así incluye también las ventas con reserva de dominio. Ojo que solamente el impuesto de alcabala es todo tipo de transferencias, pero también hay operaciones que se encuentran inafectas al pago del impuesto de alcabala. Para mencionar solamente algunas de las operaciones que estarían inafectas al pago del impuesto de alcabala, no paga impuesto de alcabala como cuando yo, comprador, compro un inmueble de una empresa constructora. La primera venta de inmuebles de empresa constructora no está afecto al pago de alcabala. O sea, yo como comprador no voy a pagar alcabala si es que compro un inmueble de una empresa constructora. Tampoco pagaría impuesto de alcabala en el caso de anticipo de legítima, tampoco en adquisición de bienes por causa de muerte, la división y partición de la masa hereditaria, de gananciales o de condóminos originarios, las de alícuotas también entre condóminos originarios, también no corresponde pagar impuesto de alcabala. También, para remarcar este punto, para determinar el cálculo del impuesto de alcabala que se hace en la municipalidad, o en este caso en el SAC también, que en el caso de Lima o en otros lugares también existe el SAC, se toma como base para el cálculo del impuesto de alcabala el valor de la transferencia. Ese valor de la transferencia, que no podrá ser menor al valor del autovalúo, perdón, me he trabado un poquito, están inafectas 10 unidades impositivas tributarias. Ojo que ahorita estamos hablando de una unidad impositiva tributaria del año 2022 de 4.600 soles, pero eso va a ir variando con relación al tiempo. 10 unidades impositivas tributarias están inafectas. Tomando el valor de la transferencia menos 10 UITs, la diferencia es la parte afecta y el impuesto corresponde al 3% de esa diferencia. Y algo que también es interesante es que cuando son varios condóminos o copropietarios los que venden sus porcentajes de derechos y acciones, el comprador va a pagar una alcabala por cada uno. Es como si cada uno le estuviese vendiendo su parte y esa inafectación procede descontar en cada caso, ¿verdad? Bueno, de Sí. eso y más ya nos explicarás cuando tengamos pues un evento un poquito más largo. Bien, entonces ya tenemos qué paga el comprador y qué paga el vendedor en ese interín entre la minuta y la escritura. Entonces llegó el momento de la escritura, efectivamente el notario ve que se ha cumplido con el pago de los impuestos, le va a pedir al comprador que traiga el cheque de gerencia. Bueno, también puede ser una transferencia bancaria, pero eso de las transferencias bancarias tiene sus bemoles, o sea, legalmente procede, claro, ¿no? Pero yo he tenido casos en que he llegado a estar con una persona que estaba esperando al vendedor para que firme
y él con su voucher de que ya había hecho la transferencia o el depósito, y el vendedor no aparecía, y dice, uy, ya la plata está en la cuenta de los... Bueno, llegó felizmente. Entonces, para evitar esas cositas, el cheque de gerencia, que es un cheque súper seguro, porque está a nombre ya del vendedor, entonces así se pierda, nadie más lo puede cobrar, es un cheque no negociable, ¿no? Un cheque intransferible, y en el momento en que se firma, sea la minuta o la escritura, se entrega, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que entregar por parte ya del comprador, aparte de haber pagado su impuesto de alcabala, ¿no? Entonces, ya el notario inserta ahí en la escritura, en el texto de la escritura, las constancias de que se han pagado los impuestos, da la fe de entrega del cheque, se firma la escritura. Entonces el notario ya puede dar su testimonio, ¿no? La palabra testimonio le suena a ese foldercito donde aparece ahí la copia de la escritura pública, porque la escritura pública es una sola, el notario la conserva, la original, y de esa escritura él da testimonio. Él testifica que ha sido testigo de que ha visto que han firmado la escritura. También el notario envía, eso es lo que estamos hablando ya del después, ¿no? O sea, después de la escritura, el notario envía lo que se llama un parte. No es que el notario se va a casar y está invitando al registrador a la boda. Se llama parte porque es un oficio que dirige el notario al registrador, ahora se hace en línea inclusive, pidiéndole que inscriba la compraventa, ¿no? Entonces se le adjunta la copia certificada de la escritura para que quede como título archivado, guardado en registros públicos, y el registrador extiende un asiento, que así se llaman estos párrafos, digamos, que componen la partida registral, y ahí aparecerá, pues, quién es el nuevo propietario del inmueble. Entonces, ahí podríamos decir que desde el punto de vista legal se cierra el círculo, termina la operación de compraventa. Ahora, desde el punto de vista tributario, me parece que hay algo más que sucede después. No, justamente cuando dice, ya pagué el impuesto a la renta, ya con eso es suficiente. No, también hay una obligación. No solamente es pagar el impuesto y ya, también aparte de pagar el impuesto, también hay que presentar una declaración virtual, el formulario virtual 1665. Ese formulario tiene que ser llenado por el vendedor ingresando con su clave SUNAC Operaciones en Línea. ¿Qué es lo que contiene, así, grandes rasgos, ese formulario? Contiene que hay que ingresar los datos del precio de venta, el costo computable, hay que ingresar los datos del comprador, ingresar los datos del inmueble, donde se encuentra ubicado, provincia, distrito, manzana, lote, metros cuadrados, y también la inscripción, o si está en una partida o está en una ficha, todos esos datos, que es prácticamente meramente informativo, el vendedor está obligado a hacerlo. Sucede que muchas personas venden su inmueble y no toman en cuenta declararlo por internet por un tema netamente de desconocimiento, pero existe la obligación y podría ocasionar el pago de multas por no haber cumplido justamente el llenar ese formulario. Muchas personas sacan RUC solo para vender un inmueble. Por ejemplo, qué sé yo, señora, ama de casa, que heredó porque se murió pues su padre, su madre, y dije, oh, voy a vender. No, señor, tiene usted que sacar su RUC, pero si yo no voy a dedicarme a los negocios, no, igual, tiene que sacar su RUC. Saca su RUC, lo va a usar solamente esa vez para pagar el impuesto a la renta y se lo va a olvidar. Entonces ahí es que hay que insistir en que todo el mundo que paga un impuesto tiene que no solo pagarlo, tiene que declararlo para no tener problemas justamente. Gracias, Johnny, qué bueno. Creo que con eso ya podemos decir que pueden dormir tranquilos, señores. Han comprado un inmueble basados en la seguridad jurídica que brinda los registros públicos, ¿verdad? Y ahora están garantizados por esa misma seguridad jurídica que son ustedes los propietarios inscritos y han cumplido además con todo el tema tributario. Entonces, ahora sí, podemos decir que se ha cerrado la operación exitosamente. Sí, claro que sí. Bueno, acá hemos hecho un resumen lo más compacto posible de todo el procedimiento que se requiere para vender un inmueble y también para que el comprador tome en cuenta cuál es el procedimiento al momento de, bueno, claro, de adquirir un inmueble, valga la redundancia. Pero siempre hay temas o preguntas o datos que por ahí de repente quedaron inconclusos y la verdad ayuda muchísimo que comenten sobre cuál es el tema que más quisieran remarcar desde el punto de vista legal y desde el punto de vista tributario. Entonces, muchísimas gracias, doctor José Castillo, de verdad, y qué bueno que ahora sí hemos hecho un match de estos temas desde dos puntos de vista en especial. Los temas que nosotros prácticamente manejamos también trato de compartirlo, ¿no? En las redes sociales, un poco como para, digamos, la información no solamente es de una persona, sino tiene que ser compartida, ¿no? Y al final
todos deberían conocer estos temas que de repente por ahí resulten hasta a veces medio complicados, pero estamos justamente para eso, y eso es lo que estamos haciendo. Hola a todos, ahora vamos a ver cuáles son esos consejos para negociar con el propietario de un inmueble. Me acompaña el arquitecto Iván Milla, el abogado Josué Castillo, el agente inmobiliario Germán Gordillo y Johnny Mendívil, contador público. Empezamos con Germán. Germán, ¿cuáles serían esos consejos que tú darías para negociar con el propietario de un inmueble? Ok, gracias Johnny, gracias por invitarme. La verdad que toda negociación es una interacción humana, donde participan a veces 2 hasta 3 partes. En este caso, si se trata de un propietario, recordar que cada propietario siempre va a buscar la venta al mayor precio posible en el menor tiempo posible. Entonces, conociendo cuál es el marco de referencia de la negociación, nosotros, en este caso los agentes inmobiliarios, buscamos primero establecer una referencia del valor de la propiedad. Para todo ello, nosotros ya hemos hecho una visita a la propiedad, hemos establecido un precio promedio de mercado de metro cuadrado para poder decirle que bajo estas pautas podemos tener un resultado, digamos, relativamente rápido. Pero este es el primer punto, establecer digamos, el rango sobre el cual se va a mover el precio de esta propiedad en el mercado. Otro elemento fundamental son las condiciones. Las condiciones porque en todo acuerdo entre partes existen, digamos, condiciones para poder negociar. Por ejemplo, un agente inmobiliario negocia de acuerdo a los atributos que la propia ley le confiere, la 29080. En esto que es normativo y es obligatorio de parte del agente inmobiliario, el agente inmobiliario tiene que suscribir formalmente un acuerdo con el propietario. Y esta condición, que es sine qua non, no se puede evitar, tenemos que hacérsela saber al propietario. A veces los propietarios, sobre todo en nuestro medio, creen que se puede hacer de manera informal, y lo mejor, de acuerdo a la experiencia, es hacerlo formalmente, ¿no? Entonces, un segundo elemento es formalizar este acuerdo. Un tercer elemento de la negociación es
las características que tiene esta, ¿no? Muchas veces las negociaciones deben ser hechas por parte del agente inmobiliario de una manera que le permita un resultado exitoso. ¿Esto qué significa? Significa que lo haga de manera exclusiva, que los contratos que suscriba con el propietario sean en forma exclusiva, que no sean en forma no exclusiva, porque si no, no va a tener el manejo adecuado de la promoción del inmueble en el mercado y va a poder tener resultados más rápidos, más confiables, más seguros, ¿no? Igualmente, en los términos del pago de la comisión, el porcentaje de la comisión. Buscamos muchas veces la mayor comisión, no solo por el hecho de tener mayores ingresos, sino fundamentalmente porque buscamos ser atractivos en el mercado. Imagínense si podemos lograr tener una exclusiva al 5%, vamos a ser sumamente atractivos para otros agentes que van a querer compartir la comisión con nosotros. Y tenemos también la alternativa, la posibilidad de que en el caso que se maneje el precio, se negocie ese precio, podamos también poder negociar nuestra comisión. En otros términos, la negociación con un propietario en el mercado se tiene que basar en principios de ganar-ganar, siempre pensando que el propietario termine obteniendo el mayor precio posible en el menor tiempo posible. Pero con esas consideraciones ganamos todos, gana el propietario, gana el agente que es el profesional de la intermediación y gana también el comprador que obtiene una propiedad a un precio justo, ¿no? En las mejores condiciones posibles. Muchas gracias, Germán. Iván, ¿cuáles son tus consejos de negociación en la compra o venta de un inmueble? Bien, Johnny, fíjate, primero tenemos que seguir un proceso, un poco para completar lo que nos dijo Germán. La negociación empieza con la primera entrevista, cuando tú llegas por primera vez y ofreces tus servicios. Y tienes que identificar realmente si es que este cliente está decidido a vender. Un cliente que no está decidido a vender, que quizás te llama porque quiere que tú le des datos, quiere de alguna manera buscar en ti ese valor de inmueble que él quisiera lograr o que pretende lograr. Muchas veces no es el cliente que necesitamos, el cliente que no está apurado, el cliente que te dice, bueno, a ver, a ver si me puede traer pues algún comprador. Es un cliente que no nos conviene. Entonces, esa primera entrevista quizás es fundamental para determinar si es que el cliente tiene necesidad de vender y si tenemos que seguir adelante en este proceso. El segundo proceso sería la segunda entrevista, en la cual nosotros regresamos ya preparados para hacer, primero, recibir la documentación que le hemos pedido al cliente del inmueble en la primera entrevista, y segundo, para hacer todo un levantamiento de información ya directamente sobre el inmueble. Porque sin ser arquitectos o ingenieros, nosotros podemos realizar una visita que nos permita establecer si es que el inmueble pues tiene características para ser vendido. Imagínense, ustedes entran a una casa en donde todas las paredes están rajadas, incluso las rajaduras pasan de una pared al otro lado. Entonces definitivamente no conviene ni meterse, porque nos vamos a meter en un problema lejos de realizar una venta. Si es que ustedes verifican pues que las instalaciones sanitarias están defectuosas, hay humedad en las paredes, hay filtraciones, muchas veces es mejor recomendar su reparación o determinar realmente que eso va a implicar también dentro del valor del inmueble, va a implicar un desmedro del el precio que se pueda lograr. Entonces, esto es importante con respecto al inmueble y lo vamos a verificar en esta segunda visita, con la cual nosotros vamos a decidir si es que el inmueble está en condiciones de que nosotros lo vendamos. Entonces, no se olviden de eso. La primera visita es para determinar si el cliente a nosotros nos conviene
trabajar con ese cliente porque realmente tiene interés de vender una propiedad. La segunda entrevista es para que definamos si es que el inmueble está en condiciones de que nosotros realmente nos dediquemos a venderlo. Y es recién a partir de ahí que nosotros tendríamos que determinar cuáles son las potencialidades del inmueble. Las potencialidades están definidas por el entorno, las potencialidades están definidas sobre todo por el nivel socioeconómico de la zona donde se encuentra el inmueble, y esas potencialidades son tan importantes que nos van a permitir definir cuál es nuestro cliente objetivo. O sea, ¿a quién vamos a llevar a ver esa propiedad? Porque en base a las condiciones del entorno, a las condiciones en las cuales se ubica, se posiciona este inmueble, es que nosotros vamos a poder determinar realmente quién podría estar interesado. Haciendo también un análisis demográfico, no se olviden pues que un inmueble va a ser apetitoso, va a ser interesante para un cliente en la medida de que cumpla ciertas expectativas de la gente. ¿Por qué es que se venden tan rápido los inmuebles que están cerca a colegios, a universidades, a hospitales? Justamente porque tienen potencialidades. Y eso es lo que tenemos nosotros que determinar. Y esto finalmente van a ser los elementos que nos van a ayudar a poder determinar el valor. El valor de un inmueble está dado por muchas variables, pero quizás una de las principales es justamente que nosotros podamos percibir las potencialidades. A diferencia de los peritos tasadores, el agente inmobiliario camina a la calle y camina a la calle y puede evidenciar cuáles son las tendencias urbanas. Una zona que tiene una tendencia comercial, o sea, una casa que está en una calle que tiene una tendencia comercial, definitivamente va a tener una potencialidad diferente que una casa que está en un barrio que se va a mantener siempre residencial porque su tendencia solamente es a mantenerse como residencial. Entonces, en la medida que nosotros podamos identificar esas tendencias, vamos a poder también evidenciar elementos que nos permitan determinar adecuadamente las valorizaciones de los inmuebles. Esto va a servirnos como consejos para tomarlos en cuenta al momento que nosotros negociemos con los clientes. Gracias. Y en la negociación siempre hay una parte legal que debemos observar. Abogado José Castillo, ¿cuáles son las herramientas legales que debemos tomar en cuenta en una negociación de la compra y venta de inmuebles? A ver, voy a dirigirme primero a los agentes inmobiliarios, ¿no? El agente inmobiliario, como ya hemos escuchado claramente, tiene que celebrar un contrato con el propietario, un contrato de intermediación inmobiliaria, así lo regula la ley 29080, ¿no? Entonces, ahí debe tener primero una seguridad jurídica, ¿no? De que él es el asesor inmobiliario. Pero no va a captar por pues, cualquier inmueble. También ese agente inmobiliario tiene que saber si ese inmueble está, aparte de todo lo que hemos escuchado y que sin duda es muy importante, el aspecto técnico, la ubicación, el valor y tal, el aspecto legal. Entonces también tiene que conocer la situación jurídica del inmueble. Entonces yo recomiendo, como lo he dicho en otro video también que grabamos para vendedores, ahora estamos pensando en los compradores, pero bueno, tanto para vender como para comprar un inmueble, desde el punto de vista legal, los documentos tienen que estar en regla y eso se va a saber revisando la información de los registros públicos, de la municipalidad y de los documentos de identidad del propietario. En los registros públicos tenemos que revisar la copia literal o un CRI, donde estará ahí el historial del inmueble y los gravámenes que pudieran existir o no. En la municipalidad estarán las características técnicas del inmueble, el nombre del titular, que para la municipalidad se llama contribuyente, porque es el propietario, y la dirección del inmueble. Y en los documentos de identidad, pues efectivamente, que los nombres coincidan, ¿no? A veces hay personas que son hijos ya del propietario original o nietos y no se ha hecho la sucesión, o se ha hecho la sucesión, pero no se ha inscrito en el registro de propiedad inmueble, porque la sucesión intestada se inscribe en el registro de sucesiones intestadas, que es otro registro. Y algunas veces sucede que no se inscribe en el registro de propiedad inmueble, de repente porque en el momento en que se hizo la sucesión no se pensaba vender el inmueble o no se le instruyó al notario de que emitiera un segundo parte para que se inscriba en el registro de propiedad.
Entonces el agente inmobiliario puede ayudar al propietario a hacer un trámite que es bastante sencillo en los registros públicos para el traslado de dominio, se llama, ¿no? El traslado de la información de la partida registral donde está la sucesión intestada al inmueble. Bueno, pero si lo que queremos hacer es negociar con el propietario, justamente le podemos decir eso, mire, yo le puedo brindar este servicio adicional, ¿no? De hacerle este trámite, de ayudarle con aquello otro, de repente de obtener el certificado de numeración para actualizar la numeración en los registros públicos, ese tipo de cosas, ¿no? Son plus agregados que puede la gente inmobiliaria brindar que no son difíciles, ¿no? De hacer. Por otro lado, si me dirijo a los propietarios, a ver, a los compradores, a los potenciales compradores, a los inversionistas, lo mismo también para comprar un inmueble y para negociar con el propietario, identificar de repente por ahí que exista algo pendiente de regularizar, puede servir, pero siempre que sea algo sencillo de regularizar, ¿no? Por ahí rectificar un dato, por ahí actualizar una información, ¿no? Entonces, eso puede servir también como base para negociar, ¿no? Y obtener un mejor precio para el comprador, ¿no? Entonces, tanto para agentes inmobiliarios, que son los expertos en el tema, como para compradores, y qué mejor que el comprador también se asesore a través de un especialista como es un agente inmobiliario. Y justamente para rematar este punto sobre la negociación, una parte también es el tema del dinero. Hablando del punto de vista de los vendedores, cuando decidan vender un inmueble, la necesidad de vender, la necesidad de venderlo en el tiempo que ellos esperan, digamos, redundando, ¿no? Venderlo porque $1 ahora no es $1 acá a 6 meses o un año. ¿Cuánto tiempo quieren vender el inmueble y qué van a hacer con ese dinero? Considerando también que hay temas de pagos de impuestos y otros gastos que también se comprometen y cuánto le va a quedar al final. Y al momento de comprar un inmueble, ¿cómo quieren adquirir un inmueble? ¿Para vivir o para invertir? Porque si es para vivir, el momento siempre es ahora. No vamos a esperar 2, 3, 4, 5 años hasta buscar una propiedad. La necesidad de vivienda se tiene que resolver lo más pronto posible, porque mientras más pasen los años, se va a hacer un poco más complicado. En el caso de comprar una vivienda para vivir. Pero en el tema de invertir, podemos utilizar otras herramientas matemáticas, como podría ser un ejemplo, el tema de un valor actual neto a través de una tasa interna de retorno, o también aplicar otro ratio que es bien sencillo, que es el valor PER, de cuánto tiempo se tiene que alquilar un inmueble para recuperar toda la inversión. Son operaciones matemáticas que nosotros debemos conocer o, digamos, dominarlas, ¿no? Para saber si una inversión es buena o es mala, porque también formaría parte de la negociación, ver números. Entonces, ese sería un consejo adicional, el tema de la negociación. Muy buenas noches, cuídense todos, nos vemos.